Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Paz del Señor, hermanos y hermanas. Hoy estamos en domingo, día de lectura bíblica en un año, número 206. Y hoy vamos a leer Jueces capítulo 8, Hechos capítulo 12, Jeremías capítulo 21 y San Marcos capítulo 7. Pero antes de todo vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Y queremos venir ante ti, ante tu palabra. Queremos venir con reverencia. Queremos poner toda nuestra atención en tu palabra. Queremos conocerte. Queremos alimentarnos. Queremos saber más de ti. Queremos cumplir tu palabra. Te queremos a ti, Señor. Háblanos mediante tu palabra. Santifícanos mediante tu palabra. Madúranos, Señor, y haznos crecer a la imagen de Cristo. Ayúdanos a dar fruto, Señor. Ayúdanos que esta palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones. Ayúdanos a dar mucho fruto. Queremos glorificarte por tu palabra. Bendícenos con tu palabra. A cada hermano y hermana, a cada persona, Señor, que ve este video, que lee tu palabra. Queremos dar fruto, Señor. Háblanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Jueces capítulo 8, página de la Biblia 181. Y veamos lo que dice el capítulo 8. Derrota de Zeba y Zalmuna. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Y qué puedo hacer yo en comparación con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. Y dijo a los hombres de Sucot: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y estoy persiguiendo a Zeba y a Zalmuna, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Zeba y Zalmuna en tu poder, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Zeba y a Zalmuna, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. De allí subió a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Zeba y Zalmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres. Los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jocbeja, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Zeba y Zalmuna huyeron, los persiguió, capturó a 2 reyes de Madián, Zeba y Zalmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida a Heres y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Y fue a los hombres de Sucot y dijo: he aquí a Zeba y a Zalmuna, acerca de los cuales me
injuriasteis, diciendo, ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot, derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué clase de hombres eran los que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor que si los hubierais dejado con vida, yo no os quitaría la vida. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Últimos años de Gedeón. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Les dijo también Gedeón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron, de cierto te los daremos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un efod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 60 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales, e hicieron Baal-Berit su Dios. Y los hijos de Israel se volvieron del Señor su Dios, que los habría librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos a Hechos capítulo 12. Martirio de Jacobo y encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, lo cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle. Enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: «Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: «Informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habrían sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Muerte de Herodes. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba: «Voz de un dios y no de hombre es esta». Al instante un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Vamos a Jeremías 21. Jeremías 21, la página 545. Profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, cuando el rey Sedequías lo envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, diciendo: «Consulta ahora de nuestra parte al Señor. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra. Tal vez el Señor haga con nosotros conforme a todas sus maravillas, para que el enemigo se retire de nosotros». Entonces Jeremías les dijo: «Así diréis a Sedequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: He aquí, yo haré volver atrás las armas de guerra que tenéis en vuestras manos, con las cuales peleáis contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que os sitian fuera de los muros, y las reuniré en medio de esta ciudad. Y yo pelearé contra vosotros con mano extendida y brazo poderoso, y con ira, furor y gran enojo.
Heriré a los habitantes de esta ciudad, y hombres y animales morirán de gran pestilencia. Y después declara el Señor a Sedequías, rey de Judá, a sus siervos, al pueblo y a los que sobrevivan en esta ciudad de la pestilencia, de la espada y del hambre. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni les tendrá piedad ni compasión. Y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia. Pero el que salga y se entregue a los caldeos que os sitian, vivirá y tendrá su propia vida como botín. Porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, declara el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Y di a la casa del rey de Judá, oíd la palabra del Señor, casa de David, así dice el Señor. Haced justicia cada mañana y librad al despojado de manos de su opresor. No sea que salga como fuego mi furor y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora de valle, roca de la llanura, declara el Señor. Los que decís, ¿quién descenderá contra nosotros? ¿Quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, declara el Señor, y prenderé fuego en su bosque, que consumirá todos sus alrededores. Vamos a Marcos capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le pueda contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre,
porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló a la niña que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Curación de un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron y pusieron la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeron. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban, y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien, aun a los sordos hace oír, y a los mudos hace hablar. Vamos a dar gracias al Señor por esta lectura y que Él la continúe bendeciendo. Señor, venimos ante ti para darte las gracias por tu palabra, para darte las gracias por estos capítulos, para darte las gracias por estas enseñanzas, por conocerte más, porque tú nos das vida, porque tú nos das paz, porque tú nos santificas, porque tú nos lavas. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio que tú nos daste. Ayúdanos a poner por obra estas palabras, estas enseñanzas. Bendice este día, Señor, y ayúdanos a poner por obra cada palabra. Ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos a glorificarte en este día, a buscarte en este día, a gozarnos en ti en este día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder leer tu palabra con todos los hermanos, de poder escuchar la palabra por medio de tus hermanos. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre hemos orado. Amén. Gracias a todos los hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Amén.